Muy buenos días, iglesia. Jesús es Rey. Qué bueno es estar nuevamente reunidos aquí en la presencia del Señor. Es cierto que no estamos en el templo, pero nos podemos reunir con toda la tecnología que tenemos por delante. Dios es bueno. Y la palabra del Señor dice de esta manera: me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Y también su palabra dice: entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Y también dice el Salmo 118:24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Por eso estamos aquí en esta mañana. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico de la conducta del creyente. Y vamos a ir allí a Primera de Corintios y vamos a leer en Reina Valera. Aquí tengo mi iPad y bueno, vamos a leer en Reina Valera primero y ya más adelante estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Amén. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del consejo para una mejor conducta. Y nosotros hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios y nosotros sabemos muy bien que la palabra escrita es la Biblia y la palabra viviente es nuestro Señor Jesucristo. Tanto la palabra escrita como la palabra viviente es nuestro Señor Jesús. Así es que vamos a leer aquí y vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a leer de los versículos 1 al 12. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron, en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por serpientes. Nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo aquí nos está hablando del ejemplo de los padres. Y es tremendo porque el apóstol dice además en esa misma porción, en el versículo 10, y el 11 y el 12 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estos 12 versículos son una continuación del pensamiento con el cual Pablo cerró el capítulo 9. Usted puede tener salvación, pero también la puede perder. Usted puede haber sido bendecido y liberado por Dios y sin embargo su esqueleto puede calcinarse en el desierto. Usted puede ser un dirigente y un ejemplo para otros, pero fallar en entrar a la tierra prometida usted mismo. Y eso era lo que él nos hablaba en el capítulo 9. Ahora, esta era una genuina preocupación del apóstol Pablo. Y él también estaba preocupado por los corintios. Por eso dice en los versículos 11 y 12, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que él dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas son unas palabras bien poderosas y son unas palabras bien importantes, porque los que caminamos con el Señor tenemos que tener cuidado de no caer, cuidado de no salirnos de lo que la palabra nos enseña. Tenemos que tener cuidado en todo tiempo de cómo nos conducimos. Los padres fueron ejemplos de muchas cosas para el pueblo de Israel. Cosas que tenían significado espiritual y que ellos no siempre comprendieron. Ahora, vamos a ver algunas de las cosas que estuvieron a su favor, que fueron de beneficio para ellos. En esta porción de las Escrituras, el apóstol Pablo nos dice que todos ellos estuvieron bajo la nube, estuvieron bajo la cobertura de Dios. Amén. Todos ellos pasaron el mar. Qué milagro tan grande y tan poderoso. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y dice él que esa roca era Cristo. Usted y yo en este tiempo estamos aquí, en este siglo, estamos viviendo, ya hacen 2 siglos desde que se escribió esta escritura. Y nosotros también tenemos las condiciones de beneficio de las cuales el apóstol Pablo está hablando en esta escritura. Ahora, qué gloriosas las experiencias que tuvieron los padres, pero parecía como si no comprendieran lo que les sucedía. Sabían que estaban ocurriendo milagros, pero no conocían el significado de esos milagros. Para ellos, la carne era carne
nada más. No veían la lección espiritual de las cosas que Dios les estaba haciendo provisión. No conocían la carne de hacer la voluntad del Padre y de concluir su obra. Mire, para ellos, lo que Jesús había dicho, no lo conocían, no lo entendían. Miren lo que Jesús mismo dijo. Jesús dijo estas palabras: yo tengo una comida que comer, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esto aparece en Juan capítulo 4, versículo 32. Cuán semejantes a los padres son los creyentes de la actualidad. Y desafortunadamente nosotros tenemos que decir eso, ¿ok? Se maravillan la gente cuando Él multiplica el pan, pero cuando Él procura mostrarles el significado espiritual de lo que Él hace, cuando Él dice, yo soy el pan de vida, se alejan, se alejan. Y dicen, dura es esta palabra. ¿Quién puede oír esto? ¿Quién puede entender esto? Juan 6:60 nos dice claramente que estas palabras Jesús las dijo. Pero aquellos que lo estaban escuchando no entendían lo que él estaba diciendo. Y él se estaba revelando a ellos. Y nosotros en este tiempo tenemos la oportunidad de escuchar al Señor decirnos estas palabras y tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y decimos, yo no entiendo eso, no entiendo nada de lo que esta palabra quiere decir. Pero si pegáramos atención a lo que el Señor Jesús está diciendo y le pidiéramos al Espíritu Santo que nos ayudara a comprender lo que Él nos está enseñando a través de su palabra, téngalo por seguro que usted tendrá la revelación a su espíritu de lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Muchos creyentes derivan su bendición de lo que Cristo les da, más bien que del conocimiento de Cristo. Somos felices y estamos contentos cuando recibimos los milagros, cuando recibimos las bendiciones, pero a la hora de tener el conocimiento de quién es Jesús, de lo que Él significa para nuestra vida, como que no tenemos tiempo para eso, como que mejor estamos con los milagros que Él hace. Nos gustan más los milagros, nos gustan más las cosas que Él puede hacer por nosotros. Ahora, si se nos quitan las bendiciones materiales y nos apartamos de Cristo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Mire, nosotros tenemos que pensar y entender que todo lo que Dios tiene preparado para nosotros es una bendición, sea físico, sea material, pero mayor que todo eso, la mayor bendición es lo espiritual, es aquello que nos acerca a Él. Qué maravilloso es cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Sí, solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué maravilloso cuando tenemos esa comprensión y podemos venir al Señor y entender y recibir toda la revelación que Él tiene preparada para nosotros. Pablo tenía temor de que lo que sucedió a los padres sucediera también a los corintios. Y por eso es que él les escribe estas dos cartas, primera y segunda de Corintios. ¿Por qué razón? Porque los padres estuvieron bajo la nube, pasaron el mar, comieron las codornices, bebieron del agua de la roca, pero no comprendieron que Dios intentaba revelarse por medio de los milagros. No tenían idea de que la roca que los
que lo seguía. Era Cristo. Era Cristo mismo manifestándose a ellos. Mire, es triste que nosotros como cristianos no podamos ver que Jesús está ahí siempre presente con nosotros, que Él está en todo lugar con nosotros. Y es importante que nosotros lo podamos ver a Él en todas las cosas, porque en todas las cosas Él se quiere manifestar a nosotros. Ellos bebieron de la roca, ellos estuvieron bajo la nube, ellos fueron bendecidos por Dios. No tenían idea, no veían a Dios en las cosas que les estaban sucediendo. Y la pregunta es la siguiente: ¿vemos nosotros también únicamente las bendiciones materiales que Dios nos da? ¿Es eso lo único por lo cual nosotros servimos a Dios? Estamos en tiempos bien difíciles. Esta pregunta es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué le servimos al Señor? ¿Por qué lo buscamos? ¿Lo buscamos por el pan? ¿Lo buscamos por los milagros? ¿Lo buscamos por lo que Él puede hacer por nosotros? ¿O lo buscamos por quién Él es? Y la pregunta es, ¿nos apartaremos de Dios cuando las bendiciones nos sean quitadas? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a hallar nuestro gozo y nuestra satisfacción en Cristo mismo. Y que no hagamos como hicieron los padres del pueblo de Israel. Y que no fracasemos en entrar al lugar de su presencia, al lugar de encuentro con Él, para conocerlo a Él. ¿Qué hicieron los padres? Mire, a pesar de todas las bendiciones que ellos recibieron, codiciaron las cosas malas. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que fueron idólatras, adoradores de los placeres. Cometieron fornicación y 23,000 de ellos murieron en un solo día. Mire, tentaron a Dios y fueron destruidos por serpientes. Murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La súplica de Pablo en este momento para este pueblo al que él está hablando es: no hagan lo que hicieron los padres, no hagan eso. Él está aconsejando que cambien su manera de ser. Él les está diciendo que no les suceda a ustedes. Ahora sería ridículo que Pablo les previniera de algo que fuera imposible que sucediera. No, mire, que podía sucederles. No deberían de engañarse a sí mismos. Y Pablo les dice que no se dejen engañar con los que dicen que es imposible apostatar y perder nuestra salvación. Eso es lo que él está hablando a ellos. Les sucedió a los padres y también puede sucedernos a nosotros. Jesús le hizo una invitación a sus discípulos y él los invitó a ellos a tomar de la misma copa y del pan que él iba a participar en beneficio nuestro. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, nosotros hacemos memoria del sacrificio de Cristo. Y es lo que nosotros llamamos comunión. Y comunión significa que Él murió y resucitó por nosotros, para darnos el perdón de nuestros pecados. Y no solamente para darnos el perdón de nuestros pecados, sino también para darnos sanidad, salvación, sanidad, liberación. Mire, cuando nosotros miramos al sacrificio de Cristo,
En esta hora tan difícil en que nosotros estamos viviendo. Qué maravilloso es poder mirar al Señor y saber y comprender que todo lo que Él hizo fue para nuestro beneficio. Morir en una cruz sangrienta, derramar allí su sangre para perdón de nuestros pecados y para la sanidad de nuestra alma, para la sanidad total en todos los sentidos. Estamos en medio de una pandemia y parece que como que todo se está cerrando y todo se ve oscuro. Pero usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo sabemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y usted y yo nos podemos agarrar de lo que el Señor hizo. Y no hacer como hicieron los padres del pueblo de Israel o como hicieron nuestros propios padres. Porque cuando nosotros conocimos a Cristo, quizás no veníamos de una familia cristiana y tuvimos la bendición y el privilegio de conocer a Cristo y saber que Él nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, para nuestro perdón, para que nos pudiéramos acercar a Dios. Vamos a leer ahora los versículos del 13 al 21 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo continúa hablándole a los corintios. Vamos a leer, dice en el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Wow! ¡Qué versículo más poderoso! Y mire lo que dice el 14, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Qué tremenda la exhortación que el apóstol nos está haciendo aquí ahora. Y yo quisiera poder leer esto en la Nueva Traducción Viviente. Déjeme buscarlo aquí un momentito y vamos a mirar la escritura de Primera de Corintios 10. Ok, aquí vamos. La tecnología es buena, pero tenemos que agarrar nuestra Biblia y buscar y leer la palabra tal como aparece ahí, porque es de bendición para nosotros. Mire, el versículo 13 dice esto, y es un lenguaje un poco más simple, para que nosotros podamos entender más claramente lo que el Señor nos está diciendo. Dice el versículo 13 del capítulo 10 de Primera de Corintios: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir.
Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? Pregunta el apóstol. ¿Qué comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. ¿Mm? Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Qué tremenda esta palabra que nos está dando el apóstol Pablo. Y Pablo hace que su amonestación alcance hasta el día de hoy. Esta palabra es para nosotros en el día de hoy. Nosotros somos los creyentes, somos los cristianos. Nuestra conducta es la que está delante del mundo. Y el mundo nos está mirando y nos está observando. En estos momentos en que estamos pasando por un tiempo tan difícil, nosotros estamos viendo que la gente nos está observando. Cada palabra que salga de nuestra boca, cada acción, cada cosa que nosotros digamos o hagamos, va a impactar a la gente. ¿Les va a mostrar a Cristo o les va a mostrar a gente que vive en doble vida? Y nosotros necesitamos, en esta hora más que nunca, mostrar a Cristo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Él está todavía preocupado de que los creyentes vean el significado espiritual de la vida milagrosa que viven y que reconozcan la presencia de Cristo y la fuente de fortaleza que hay en ella. ¿Para qué? Para una mejor conducta, para que el mundo pueda ver a Cristo en este día, en esta hora, como nunca antes. Necesitamos mostrar a Cristo. Ellos no comprendían que su conducta, su forma de vida, era observada por otros. Y el apóstol Pablo los estimula a creer que no tienen que ser como sus padres. Los padres fueron tentados y ellos cayeron. No es necesario que le suceda esto a usted como creyente en este día. No, tenemos palabra de vida, tenemos palabra escrita. Dios nos ha hablado a través del apóstol Pablo en esta epístola de Primera de Corintios. Mire, Dios ha provisto un medio para vencer. Dice esa palabra que el apóstol escribió ahí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, más de lo que podáis soportar, dice la palabra. Esas son unas palabras maravillosas. Esas son unas palabras de aliento para el día de hoy. ¡Qué seguridad! Después de aquella severa advertencia de los primeros 12 versículos de este capítulo. Mire,
el peligro de caer está siempre presente. Siempre va a estar delante de nosotros. La posibilidad de caer es muy real, pero no es necesario caer. No tenemos que caer como cayeron los padres. No, no tenemos que pasar por ahí. ¿Mm? Dios ha provisto un escape. Dios ha hecho provisión. ¿De qué manera? Esa es la pregunta. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos resistir la tentación? ¿Cómo podemos evitar la idolatría? ¿Cuál es la reserva de fortaleza de la cual nosotros podemos echar mano? ¿Mm? ¿Sabe qué? Cristo. Cristo debe ser nuestra fortaleza. Sí, así es. Su sangre debe de ser nuestro poder, porque con su sangre Él venció todo y abrió un camino para usted y para mí. Un camino maravilloso. Pastora, no tan maravilloso en esta hora. Estamos sufriendo mucho. Cristo abrió el camino en sufrimiento y dolor, pero lo abrió para que hubiera una esperanza. Y nosotros participamos muchas veces en sufrimiento, pero no es como si no tuviéramos una salida. No es como si no tuviéramos una esperanza. Su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Cada vez que nosotros bebemos y tomamos de la copa de la comunión, podemos derivar fuerzas del conocimiento de que por la muerte Cristo destruyó el poder del diablo. Y no importa lo que el enemigo pueda hacer, nosotros estamos cubiertos por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Cada vez que partimos el pan juntos, ¿usted sabe lo que sucede? Nos identificamos con Cristo. Cristo es el pan de vida y reconocemos que somos su cuerpo, una parte de aquel triunfo sobre la muerte, una parte de aquel que resucitó de entre los muertos. En esta hora, amado hermano, amado amigo, que me estás escuchando, yo sé que a lo mejor la angustia, el no saber qué va a suceder en los próximos días, es algo terrible y tú piensas y dices, ¿cómo puedo sobrepasar esto? Yo te digo que en el poder de la sangre de Cristo, lo vamos a poder sobrepasar. Vamos a poder estar tranquilos en nuestros hogares, acatando las directrices de aquellos que están en gobierno, acatando las instrucciones que nos dan cada día y siendo obedientes. Porque ¿sabes qué? Cuando obedecemos a las autoridades, estamos obedeciendo a Dios. Porque las autoridades que existen, Dios las estableció. Amén. Es maravilloso porque la palabra dice, óyeme bien, en Romanos 8:11 la palabra dice esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, no tengamos temor. Aún si este virus llegase a tocar algún lugar cerca de nosotros o aún nuestros propios cuerpos, el que levantó a Cristo entre los muertos se ocupará de nosotros y nos levantará y nos dará la victoria, porque Cristo
ya venció por nosotros. Amado hermano, hermana que me escuchas, amigo, agárrate del Señor. Agárrate de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Hay esperanza, hay vida, hay sanidad. Y por esas palabras que se encuentran ahí en Romanos 8:11, podemos decir gloria a Dios, que nunca nos deja, nunca nos abandona y siempre, siempre está con nosotros. En Cristo hay una vía de escape. Amén. Pero si hemos de escapar, debemos evitar también aquello que trae tentación. Es cierto que los ídolos nada son. Lo aprendimos en las clases anteriores. Es cierto que lo que se ofrece a los ídolos nada es también. Pero no es el ídolo o lo que se le ofrece a los ídolos. No, no es eso. Lo que entraña peligro. No son esas cosas. No. La verdad es que, como dice la palabra en el versículo 20 de Primera de Corintios capítulo 10, lo que los gentiles sacrifican, óigalo bien, a los demonios los sacrifican y no a Dios. El ídolo nada es, pero los gentiles no sacrificaban a los ídolos. Ellos ofrecían sus sacrificios a los demonios y los demonios son enemigos de Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, idolatrábamos a ídolos, vírgenes, santos. Habían tantos que estaban involucrados en brujería, en santería, tantas cosas que nos alejaban y nos apartaban y nos llevaban a estar cerca de los enemigos de Dios. Porque esa adoración es contraria a la palabra de Dios. Mire, la palabra del Señor dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puede haber lenguaje más claro que ese. Sí, hemos de escapar de la tentación. Sí, hemos de vivir vidas cristianas victoriosas. No podemos tener nada que ver con los fetiches paganos y con la adoración a demonios. El hacer tal cosa, ¿sabe qué sería? Sería invitar a la tentación. El hacer tal cosa sería fracasar, como fracasaron los padres en el pueblo de Israel. Y mira lo que dice la palabra para terminar este capítulo. Mire lo que dice ahí. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 22 al 33. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y sigue diciendo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y el versículo 27 dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin hacer pregunta. Dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia,
porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y dice de esta manera, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Yo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 22 hasta el 33, para que usted lo pueda entender en un lenguaje más sencillo. Lo primero que dice el apóstol es, ¿qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Y sigue diciendo en el versículo 27, si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendrían que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? El versículo 31 contesta y dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Pablo retrocede, deja atrás el tema del capítulo 8 y el 9, que hablan de no ser causa de tropiezo para nuestro hermano y de hacer lo que sea necesario para que los hombres sean salvos. Y dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Versículo 24. Es obvio que el asunto de carne sacrificada a los ídolos era algo muy común en la iglesia de Corinto. Es obvio también que había quienes estaban decididos a comprar y comer la carne porque eran lo suficientes sabios, como para saber que un ídolo nada es y que la carne ofrecida a los ídolos no puede, por tanto, contaminar a un hombre. Ellos sabían eso. Ellos entendían eso porque tenían conocimiento. Ahora, Pablo repite lo que ha dicho anteriormente. Puede que haya ley en contra de comer carne ofrecida a los ídolos, ya que los ídolos nada son, pero aun cuando sea lícito comer carne, no sería conveniente ni edificaría
si es que es causa de tropiezo para un hermano. Luego, ¿qué hace Pablo? Da algunas instrucciones para que nosotros como creyentes sigamos estas instrucciones. Se las está dando al pueblo de Corinto. Pero esto se aplica a nosotros como creyentes en el siglo XXI. Y las instrucciones son estas. Si la carne se compra en el mercado o si es servida en una fiesta, coma y no haga preguntas. Pero si a usted le dicen que es carne ofrecida a ídolos, no la coma. Podría usted ofender la conciencia del hermano que es débil y que se aflige cuando ve a los cristianos comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos. Y mire cómo dice el versículo, pues dicen ustedes, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Claro, nosotros como tenemos conocimiento de que no es nada, pues, ¿por qué me van a juzgar? Yo puedo hacer esto, no estoy haciendo nada mal. Pero tenemos que pensar en los otros seres humanos a nuestro alrededor. El que está haciendo esa práctica y el que es creyente, nuevo, que es débil todavía en su fe. Y nosotros tenemos que tener una conducta que sea beneficiosa y favorable para ellos. Mire, ¿por qué? Cuando comprendo la gracia de Dios y cuando comprendo que un ídolo no es nada, he de ser censurado por aquello de que doy gracias. Sí, muchos pueden. Los que lo practican dirían, ¿y tú cómo te atreves a comer de esto? Y los que son débiles en la fe dirían, ¿pero cómo se atreve a hacer eso? Eso está dedicado a un ídolo. En otras palabras, ¿por qué no puedo hacer aquello que sé que la ley me permite hacer? ¿Por qué tengo que privarme de comer carne tan solo porque mi hermano es débil? Y muchos piensan de esa manera. Muchos creyentes piensan de esa manera. Y la respuesta es la siguiente. Porque el creyente no debe buscar su propio bien. No debe ser tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia. Debe hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y debe procurar el beneficio de muchos para que sean salvos. Como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, en esos versículos del 31 al 33. Esta es la clase de conducta cristiana que nosotros debemos de tener. Salvará almas y le dará la gloria a Dios. Mire, no hay un llamamiento más alto que este. Que nosotros nos conduzcamos de tal manera que los hombres a nuestro alrededor anhelen conocer al Dios que nosotros servimos. Este es un tiempo difícil. Todos los seres humanos sobre la faz de la tierra están sufriendo. Y usted y yo tenemos la llave. Y la llave es vivir una vida que muestre a Cristo cada segundo de nuestra vida. Vamos a orar en esta hora. Vamos a terminar nuestro discipulado de este domingo. Padre Celestial, cuán maravilloso eres, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por esta carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, que trae una palabra para nuestro tiempo, Señor, porque tu palabra es la misma ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Señor, en esta hora te entregamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro espíritu y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a mostrar a Cristo cada segundo de nuestra vida. Que nuestra conducta sea digna de imitar por aquellos que nos observan y que ellos quieran conocer al Cristo de la gloria. Te lo pedimos, oh Dios,
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano, hermana, amado amigo que nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, nuestra iglesia Jesús es Rey se encuentra en el 1133 de la 71 calle en Miami Beach. Y nuestros servicios dominicales son el discipulado, como puedes ver, que estás participando del mismo en este momento. Es a las 9 de la mañana todos los domingos y la predicación de la palabra del Señor a las 10 de la mañana y también a las 6:30 de la tarde. En estos momentos en que estamos limitados por el hecho de que hay unas condiciones mayores y nuestras autoridades en nuestra ciudad han dado instrucciones de que no nos podemos reunir en el templo, te invitamos a que cada domingo sintonices nuestro canal Iglesia Jesús es Rey Miami Beach en YouTube y puedas recibir la enseñanza de la palabra y la predicación de la palabra. Será un grato placer para nosotros contar con tu audiencia y te esperamos. A todos los miembros de Jesús es Rey, amado hermano, amado hermana, les amamos, les extrañamos y por este medio nos podemos reunir y reciban de nosotros un abrazo fuerte y por favor déjennos saber si algo necesitan. Nosotros estamos aquí, ustedes tienen nuestro número de celular, también pueden contactarse con alguno de los líderes, los obreros y dejarnos saber qué cosas están sucediendo. Esperamos que todo esté bien con ustedes y les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les amamos, que Dios los bendiga y pronto, con la ayuda del Señor, nos podremos reunir.